Muchísimas gracias a nuestros dos invitados, Pepe Gálvez y Jorge Carrión, por estar aquí con nosotros en este programa europeo que se llama COST. Y dentro de los programas COST europeos, el nuestro se llama Economics y es dirigido por Viviane Alary, que está aquí con nosotros y que algunos de vosotros conocéis. Bueno, Pepe, sé que has estado en contacto con ella hace poco tiempo. Y tú, Jorge, no sé si la conoces, pero bueno, es una catedrática francesa y que ha tenido pues la buena idea de intentar coordinar una red europea sobre cómic iberoamericano. Y pues no sé cuántos somos actualmente, pero somos casi unos 100 investigadores europeos, y no solo investigadores, sino actores, digamos, del mundo del cómic, en trabajar digamos, la coordinación de Viviane aquí en Francia. Y dentro de este programa europeo, pues tenemos 6 ejes, y uno de los 6 ejes es es el grupo 2 que trabaja sobre las últimas metamorfosis del cómic iberoamericano. Y en este contexto, pues, os hemos invitado para hablar de la no ficción, ya que consideramos que es, en efecto, una de las tendencias fuertes. Bueno, por lo menos aquí en Francia es evidente, pero también es algo que están haciendo o que tiene, digamos, también una presencia en el mercado hispanoamericano. Y vosotros, como guionistas, he querido invitaros porque me parece que sois los autores o coautores de dos grandes obras sobre el tema de la no ficción. Vamos a decir que cronológicamente Pepe Gálvez empezó con 11M, digo Pepe Gálvez, pero sois cuatro para Sí. esta obra, vamos a citar los nombres después. Y tú después viniste, Jorge, con otra obra en 2015 que se llama Barcelona, los vagabundos de la chatarra, y que para mí es otra gran obra, totalmente diferente de 11M, otro estilo, otra ambición, y vamos a hablar de estas dos obras, pero os veo como, digamos, dos, entre comillas, pioneros, porque ya había otras obras, evidentemente, sobre no ficción, sobre reportajes gráficos, sobre periodismo gráfico, no sé muy bien cómo llamarlo de momento, y os voy a dejar la oportunidad de presentar, digamos, los términos que más os convengan. Y tenía la sensación de que con estas dos obras, que para mí son a la vez pioneras, pero también de tan calidad que imaginaba que iban a lanzar, digamos, un movimiento a nivel nacional español, y pues la verdad es que estoy todavía a la espera de este movimiento más masivo. Me parece que todavía es algo bastante incipiente. Podríamos tener muchísimo más, es la sensación que tengo. Bueno, os voy a presentar rápidamente y después os voy a dejar la palabra, pero a través de algunas preguntas. Y de momento voy a compartir rápidamente mi pantalla para que vean un poquito el estilo de vuestras obras y para que tengan también una idea los auditores que nos conocen. O sea que lanzo una... Ah, Pepe, pues que estaba... pongo un PowerPoint que va a ser bastante rapidito. Bien, Icon Mix, sí, para Pepe y para Jorge, pues significa investigación on comics and graphic novels from the Iberian culture. Y bueno, Pepe, te pongo como autor veterano Buenos porque años. porque cuando miramos la lista de tus publicaciones en la página web de Tedeosfera, vemos que en efecto estás oficiando en este mundo desde los años 70, 80, y vemos una lista, pero muy, muy, muy larga de publicaciones, tanto como autor, guionista, como especialista sobre el tema. Y pues cuando miramos las diferentes obras en las que colaboraste o en las que apareces como guionista, pues tenemos una gran variedad
y una gran cantidad de obras a lo largo de los 30, 40 últimos años. Y aquí solamente tenemos una muestra, evidentemente. En cuanto a Jorge, vamos a decir que Jorge, al revés, es un jovencito en este mundillo de los guionistas del cómic, porque tú empezaste en 2015, si no me equivoco, y tienes, si no me equivoco tampoco, tendrías 3 obras guionizadas o 3 o 4, y todas han tenido, me parece, un gran éxito crítico. Pero al final, en efecto, eres casi un principiante, pero empezaste con obras maestras. Sin embargo, te conocemos más, me imagino, por ser un novelista, un ensayista. Y aquí pongo un ejemplo de tus últimos ensayos o últimas novelas, todas publicadas en Galaxia Gutenberg. Y estás haciendo la promoción, me imagino, de tu última publicación, o que es una puesta al día, si no me equivoco, de Tele Shakespeare, y estás de promoción últimamente. Podrás hablarnos también de esto si quieres. No lo vemos aquí muy bien porque tenemos la lista de los vídeos, pero también eres el autor en Salamandra el año pasado de una biografía de Walburg ¿cómo se llama la otra? No la podía leer. Beach, Silvia Beach. Gracias, Jorge. En efecto. Y bueno, os he invitado para hablar sobre todo de estas 2 obras consideradas por mí como un poco pioneras y como influyentes en este mundo de la no ficción en España. Y de momento me voy a quedar aquí y vamos a empezar directamente con las preguntas, porque estáis aquí también para hablar y yo he hablado ya bastante. Vamos a empezar con una pregunta que podría parecer bastante tonta, pero en realidad no lo es. Y la primera pregunta es esta. ¿Qué es para vosotros, Jorge, Pepe, qué es ser un guionista de cómic? No sé quién quiere empezar. Pepe, por favor, que sé que es guionista de cómic. Bueno, para mí ser un guionista de cómics es crear historias. Crear historias que tienes la gran facilidad de que hay otro que te las convierte, les da imagen, las convierte, digamos, tu historia es una historia, existe, pero el dibujante la convierte luego en un relato de imágenes. Por lo tanto, no es que lo complementa, lo realiza, ¿no? Lo acaba de realizar. Entonces, aparte de eso, personalmente es como la oportunidad en parte de vivir otras experiencias, vivir no las que del cada día, y algunos momentos de ajustar cuentas en la ficción o en la no ficción a la realidad, digamos, a una realidad que ha sido bastante adversa en algunas cosas, en gran parte de mi existencia. Pues para, digamos, cambiar de registro o de plano, a mí lo que me interesa no es contar historias, sino contar ideas. Y creo que es muy importante justamente que en el cómic contemporáneo y en la literatura también, o en el cine y en otras formas narrativas, haya pues una coexistencia, ¿no? de cronistas o de autores que cuentan historias y lo hacen muy bien, y de otros como yo que nos interesan más los conceptos, ¿no? Entonces, para mí, el guión de cómic en el 2000, yo diría que empezamos con el proyecto en el 2012, no recuerdo bien, cuando publicamos una primera versión, un capítulo en el diario La Vanguardia. Es decir, que llevo unos 10 años más o menos con el cómic, y tanto en el guión de cómic como en el guión de podcast o en el guión expositivo, porque para mí son lenguajes paralelos y expansiones de mi escritura de libros, lo que intento es articular ideas y conceptos
Y para mí las historias, las narraciones, son el storytelling que me permite, digamos, desarrollar argumentos que tienen más que ver con eso, con tesis, con datos, con ideas, que no tanto con historias personales o colectivas. Vale, gracias. Jorge, ¿te costó al principio meterte como guionista de cómic? Porque es un arte bastante diferente, supongo, de lo que solías hacer antes, porque significa trabajar con alguien como ensayista, como novelista, como periodista, trabajas solo, como nosotros cuando escribimos un artículo, más o menos, pero en este caso tenías que escribir con alguien o para alguien, y es lo mismo para ti, Pepe. O sea que supongo que esto demanda un esfuerzo suplementario, ¿no? O una coordinación, o... Bueno, ¿cómo empezasteis a trabajar con alguien? Eso ya es otra cosa también. ¿Quién empieza? A ver, en mi caso, yo he sido esencialmente de entrada lector, con la particularidad que en la sociedad española, digamos, no se produce lo de la francesa, que a partir del 59 hay una continuidad en la lectura entre la infancia, la adolescencia y la persona adulta, sino que a partir de determinada edad se consideraba, en mi época, bajo el franquismo, que a partir de los 12, 13, 14 años que dejabas de llevar pantalones cortos, tenías que ponerte pantalones largos y dejar de leer tebeos. Entonces, por una serie de circunstancias, pues lo seguía haciendo. Algún compañero decía que yo fuera el único que militaba clandestinamente, además leía tebeos en una época determinada, pues los buscaba, conseguía incluso pues, en ediciones francesas, o leía Corto Maltés en Tintín, o esas cosas en una época de... Entonces hay un momento determinado que aparece la posibilidad de hacer una historia, ¿no? de dejar de leerlas a recrearla, ¿no? Y esa es una propuesta que me tentaba, la hacemos con Alfonso López y aparece la posibilidad de hacerla que fue Asesinato en la Mezquita. Y a partir de ahí, pues, bueno, teniendo en cuenta que no ha sido mi actividad profesional, es decir, que no he vivido de eso, sí ha sido profesional en cuanto que he cobrado más o menos, generalmente un poco, pero sí que no ha sido mi actividad profesional, sí que ha sido una línea de tentación continua de seguir haciéndolo, ¿no? De necesitar hacerlo en cierta forma, ¿no? Qué Y bueno. lo de colaborar, voy a decir, o sea, para mí me viene muy bien, porque me encanta trabajar en equipo. Quizás poder decir, es que tienen menos responsabilidades. Bueno, también puede ser eso, pero es que para mí es un estímulo, ¿no? Continuamente y aporto que recibo mucho, ¿no? Y por lo tanto, el trabajar quizás incluso me costaría más colocarme en un proceso de autor único, que algunas cosas he hecho y tal, pero esa historia de trabajar a veces incluso con otro guionista, como fue con Antoni Giral en 11, me gusta mucho. No me supone ningún problema, al contrario. Me ha encantado esto que has dicho de línea de tentaciones, ¿no? Porque efectivamente no lo hacemos por el dinero ni por ningún otro motivo, digamos, vinculado con el ego, sino porque nos tienta y nos interesa y nos estimula, ¿no? Bueno, en mi caso, efectivamente, los libros pues los escribes solo, pero es cierto que yo ya llevo mucho tiempo como desprogramándome de esas ideas románticas de la soledad, del trabajo individual y del supuesto genio. Y entiendo que un libro, aunque escribas tú solo, alguien lo corrige, alguien lo diseña, alguien lo edita. Incluso el trabajo de encontrar lectores es un trabajo colectivo de la editorial, y por otro lado, evidentemente, pues te has nutrido de conversaciones y de enseñanzas y de maestros y de interlocutores, de modo que toda obra es colectiva, ¿no? Y yo tuve la suerte de muy joven, como periodista, tener buenos editores que me enriquecían, me comentaban, me impulsaban lo que yo escribía, y de haber viajado pues
en el año 2000, cuando era realmente muy, muy joven, con el fotógrafo mexicano Raúl Ortega a Cuba, a La Habana, a trabajar juntos y haber entendido que la mirada de un fotógrafo se complementa perfectamente con la mirada de un cronista, ¿no? Y desde entonces he hecho muchos proyectos en equipo, por ejemplo, todas mis exposiciones, aunque yo he sido el comisario y el guionista, pues ha tenido pues un equipo detrás. Y de ese modo diría que cuando llegué al cómic, que fue un tránsito eh, natural, porque yo creo que cuando eres lector de un modo obsesivo y sistemático de algún género, en algún momento vas a querer también tú intervenir en ese género. Y yo llevaba toda la vida viendo cómic, era muy, muy lector de Joe Sacco y por tanto, pues me parece que era natural intentar dar ese paso y lo hice poco a poco, ¿no? Propuse al Suplemento Culturas de La Vanguardia un reportaje sobre la gente que recogía chatarra por la calle. Creo que porque yo había vivido en Buenos Aires, en La Boca, y había visto el fenómeno de los cartoneros, estos recolectores de cartón que hay por toda la ciudad, y yo creo que por eso detecté en el 2008 que Barcelona se empezaba a llenar de gente con carros de supermercado recogiendo chatarra, algo nuevo, y que los demás no veían. Yo hablaba con mis amigos, les decía, oye, esto no les llama la atención, y no se habían dado cuenta hasta que yo les había dicho, entonces empezaron a verlo, ¿no? Y bueno, hacer esa historieta de 4 páginas creo que tenía con Sagar fue un primer paso y después ya vinieron los demás proyectos. Pero yo no sé escribir guión técnico de cómic, no he querido aprender tampoco. Lo que hago son guiones más bien literarios, con diálogos y con estructura y con indicaciones, ideas de visualización. Y por tanto, mis cómics, más que un guionista y un dibujante, tienen 2 coautores que van trabajando juntos, ¿no? Hay muchas páginas de Los Vagabundos que son ideas de Sagar y que no estaban en mi guión. Y también lo mismo con Javier Olivares, ¿no? De modo que nos gusta firmar los cómics sin poner guión y dibujo, sino los dos como coautores. Muy bien, gracias. O sea que, por ejemplo, si miramos las páginas de 11M que tenemos en la pantalla, eh, tú, Jorge, no trabajas de esta manera, no mandas a tu dibujante, al dibujante con quien trabajas, un bosquejo, eso no, tú mandas pues texto puro. Sí, yo mando texto, eh, en general, lo he hecho así siempre. También es verdad que cuando iba con Sagar a, a documentarnos, a hacer entrevistas, yo veía lo que él dibujaba, ¿no? Entonces ya tenía como una idea de por dónde iban los tiros gráficos. Y después con Gótico, que ahora se va a convertir en una novela gráfica extensa que ya está entregada, el museo, también Sagar y yo fuimos durante semanas, bueno, durante un año, cada semana al Museo Nacional de Arte de Cataluña a hacer entrevistas y a dibujar y a aprender, de modo que yo ya veía gráficamente por dónde iba. Pero ahí no hice esbozos hasta que con el museo sí que hay algunas páginas que le indiqué gráficamente cómo quería que fueran, pero más que incluirlas en el guión, les hacía fotos con el móvil y se las enviaba para que él viera cómo me imaginaba yo eso. Y es muy interesante porque, claro, yo dibujo fatal y él convierte un esbozo feo en una obra de arte. No he querido aprender a hacer guión porque creo que eso, más que digamos, impulsar el proyecto, lo limitaría, ¿no? Porque nos domesticaría, ¿no? Me volvería más convencional. Entonces yo creo que si tú te alías con un dibujante extraordinario, como en mi caso Sagar y Olivares. Javier Olivares y ahora también Roberto Masó, con quien también he trabajado en 2 proyectos, también de no ficción, bueno, uno de ficción y otro de no ficción. Yo creo que si tú confías en ellos es porque quieres impulsarlos, ¿no? También cada dibujante es distinto, ¿no? Sagar, pues sí que le gusta a veces trabajar en piloto automático
y le gustaría que yo le dijera lo que hay que dibujar, porque así él ve la tele y dibuja como hace él, ¿no? De un modo muy intuitivo y artesanal. Y en cambio Javier Olivares sí que hace el storyboard, viñeta por viñeta, y hasta que no sabe exactamente cómo es el cómic, no empieza a dibujar. Y eso también es interesante, ¿no? Aprender cómo la psicología de tu aliado puede impulsar hacia un nivel superior el proyecto si sabes cómo dirigirlo con sus particularidades, ¿no? Gracias. Y tú, Pepe, no sé si son tuyos estos bocetos que vemos aquí en 11M o si son de Antoni Giral. ¿Son de Antoni? En realidad yo creo que no, que ni de ninguno de los dos, si no Sí. recuerdo mal. Nosotros hacíamos el guión técnico y lo que Joan hacía era primero un esbozo, nos reuníamos y eso lo he seguido haciendo con otros dibujantes, porque aunque lo puedo hacer más o menos el guión técnico, luego el dibujante tiene mucha libertad, o sea, porque la realidad es que es el dibujante para mí es como además el director de fotografía, digamos, por hacer un símil, ¿no? Y entonces lo que yo veo, luego él con su cámara particular me dice, no, por aquí va mejor, por aquí puede ser la situación. Entonces yo tengo la visión generalmente de la página, igual que todos lo hacíamos, pero luego lo repasábamos. Entonces nos veíamos con Joan, que traía esos bocetos, y vale, de acuerdo, esto podemos modificarlo. Nos reuníamos y a partir de ahí Joan ya pasaba a la otra fase, nos lo iba enviando, pero ya estaba, digamos, lo que era la definición de la página, lo que iba a dibujar, y en general como pues ya estaba ahí, ya salía de esa reunión, ¿no? En la cual él trabajaba sobre lo que es nuestro primer guión y entonces él lo acaba de concretar y a partir de ahí ya tiraba. Muy bien. Otra pregunta, ya, bueno, estamos aquí para hablar de guiones, de no ficciones. Tú, Pepe, tienes la experiencia de obras de ficciones y de no ficciones. Mm. Jorge, no sé si, bueno, con Walburg y Beat es una biografía. Barcelona es un reportaje, vamos a decir. Gothic no la he leído, pero tampoco sería una ficción, si no me equivoco. O sea que en los tres casos estamos hablando de obras de no ficción. Pero bueno, como novelistas, vas a poder contestar mi pregunta. ¿Os parece más difícil o lo mismo guionizar una no ficción que una ficción? ¿Es lo mismo al final o sería más fácil tal vez guionizar una no ficción porque estamos al final sacando elementos de la realidad o no es, no sé? Yo creo que hay herramientas que son comunes y, por ejemplo, la estructura, da igual que sea ficción o no ficción, cuanto más entrenamiento tienes creando estructuras narrativas o conceptuales, mejor vas a saber resolver una estructura de ambos géneros o de ambos tipos de escritura, ¿no? En mi caso, cada libro tiene una estructura distinta y no obstante, pues imagino que se parecen, ¿no? En Los Vagabundos es un reportaje, pero intercalado con ensayo y con entrevistas y con mapas y que conversaciones entre Sagar y yo en clave meta cómic y reflexión general sobre lo que estamos haciendo. En el caso de Gótico es un ensayo gráfico con algunas páginas de cómic más convencional, pero la mayoría son más bien de ensayo libre. Y Barbour and Beach son dos biografías en un cómic acordeón. Por una cara es la biografía de Sylvia Beach, por la otra cara la de Avi Barbour, cada una en un estilo, pero con concomitancias y con cruces, ¿no? Y eso me parece a mí que en general la no ficción es más difícil que la novela en el sentido más vinculado con las horas de trabajo en la investigación, en el contraste, en la verificación, en la lectura, ¿no? Hay que leer muchísimo y por tanto es más exigente en toda esa dimensión y en la parte creativa yo creo que son igual de exigentes, aunque sí que es cierto que en la ficción se pide más poesía o más metáfora, más símbolo y eso a veces es difícil de
de encontrar, ¿no? Porque en la no ficción finalmente lo que haces es una suerte de bricolaje, de cambiar las piezas del lugar para que todo encaje y cree un sentido de conjunto, pero las piezas son limitadas. Tienes las entrevistas que hiciste, las lecturas que hiciste, las estadísticas que existen, lo que hay, ¿no? En cambio, con la imaginación, y más en mi caso que hago ciencia ficción, pues no hay límite, ¿no? Entonces, digamos que el esfuerzo es distinto y creo, a mí me parece más exigente y más cansado en términos de horas de trabajo la no ficción. Gracias. Pepe, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que son narraciones, ¿no? No deja de ser todo una narración, aunque sea de ideas o de conceptos, pero los reportajes, a mí siempre me han gustado los grandes reportajes porque son narraciones. Es una narración, y digo los literarios y luego los gráficos, me encanta leerlos también, porque es una narración. La diferencia es el marco en el que te mueves, es un poco como planteaba Jorge, ¿no? El marco en el que te mueves, yo creo que, por ejemplo, en la ficción, que me movió en un marco en que puedo tocar la historia, pero generalmente bastante ligado a temas o de género negro o con estructuras parecidas, o con estructuras de alguna forma cercanas al género negro, el reto que tienes para mí es mantener la coherencia del relato, ¿no? O sea, qué tipo de relato eliges y que ese relato sea coherente y que atraiga, que atraiga como tal, en la ficción, consiga atraer la mirada lectora y engancharla ahí, ¿no? Y por tanto, eres tú el que has de crear has de crear la dinámica del relato, los puntos en que piensas que tienes que incidir más, pero siempre en base a esa dinámica del relato. En cambio, la no ficción para mí tiene una cierta facilidad, que es decir, lo que sé, no me tengo que inventar, o sea, no me preocupa el cómo voy a resolver, no me preocupa el final que voy a encontrar, porque sé lo que tengo está ahí. Entonces, documentarme, seguramente me tengo que documentar más, pero igualmente depende que, por ejemplo, si he cogido temas históricos, pues me tengo que documentar también bastante. En las dos experiencias de Juventud Capitán Trueno, pues me exigía una documentación que, por otra parte, yo no sé a Jorge cómo le pasa, pero a mí hay un momento determinado que es el que más me gusta de la elaboración de tanto de ficción como de no ficción, que es la documentación. Porque es un momento en el que disfruto muchísimo sin tener ninguna obligación. Es decir, yo voy asimilando, venga a recibir información, me entero de un montón de cosas, disfruto un montón y no tengo la preocupación de que todo eso lo tengo que convertir luego en una narración coherente, ¿no? En un relato que sea eficaz a la hora de transmitir un mensaje, sea de ficción como de no ficción, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la no ficción te exige coherencia y te exige una responsabilidad, digamos, una forma de que lo que estás planteando ahí sea honesto, sea subjetivo, porque es subjetivo. No creo en la objetividad ni en la neutralidad, creo en la subjetividad, pero que sí que sea honesto, ¿no? Y en ese sentido, el tema para mí, la no ficción tiene, por una parte, que te mueves ya en un terreno que más o menos está acotado. En el tema de 11M era un terreno muy escabroso y lo acotamos nosotros con el tema de la sentencia, con los hechos probados. Dice, hechos probados porque sabemos que lo que salía nos podía meter, decir, no, estos son hechos probados. Y por lo tanto lo que vamos a narrar son los hechos probados, ¿no? A partir de ahí, claro, evidentemente hay todo un trabajo complementario, que es el de darle a esos hechos probados la entidad de narración, la entidad de las personas que están ahí, ¿no? Y en lo demás, pues igual, es decir, hay la necesidad de... Depende, si son biografías o si estás haciendo elementos biográficos, hay la necesidad de conservar la voz, saber que la voz, que cuando digo la voz quiere decir la persona, la entidad de esa persona, transmitirla, ¿no? Y eso también te exige una diferencia que, claro, dices, haciendo lo del Capitán Trueno también tiene que conservar una coherencia con el personaje del Capitán Trueno definido por Víctor Mora. Pero bueno, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo de hacer eso que conservar la entidad de Miguel Núñez o la de Usabiaga, ¿no? Pero te exige ese
esa certeza que sabes que estás hablando de alguien, tal, pero al mismo tiempo tienes que decir, bueno, una responsabilidad tremenda porque le estoy dando la voz y le estoy convirtiendo a alguien y tengo que ser bastante hábil y como autor y honesto como persona para que esa voz sea la suya, no la mía. Pero al final, cuando guionizamos no ficción, no nos convertimos casi obligatoriamente en un periodista. Vamos acumulando información y hacemos una especie de investigación, vamos acumulando pruebas, etcétera, etcétera, nos documentamos. Tú, Jorge, que tienes una formación de periodista, al final, ¿cómo lo ves? ¿Es algo bastante diferente o es el mismo proceder, el mismo mecanismo? Bueno, la verdad es que no estudié periodismo y por tanto soy autodidacta en el periodismo, sobre todo cultural, y la única vez que me he puesto el traje de periodista ha sido para Los Vagabundos, porque yo creo que el proyecto lo reclamaba, ¿no? Es decir, yo me propuse hacer un reportaje clásico, aunque mi inspiración en la estructura del libro fue The Wire, la serie de David Simon y Ed Barnes, en la cual Baltimore se analiza a través del puerto, la droga, la policía, la educación y la política. Yo de un modo parecido intenté que en Barcelona los valores de la chatarra también estuviera el puerto, los directos barrios, la gente más humilde, el arquitecto Fermín Vázquez, que es como la clase alta, intentar hacer una lectura de conjunto de cómo circula la chatarra en clave económica y social, pero mi trabajo fue no de ensayista, sino de periodista, haciendo entrevistas y caminando mucho, yendo a fábricas y siguiendo el fenómeno, ¿no? Y sí, claro, ahí la metodología fuera del periodismo, pero en cambio en Gótico y en Barburan Beach yo creo que fue más la del historiador cultural y la del ensayista. Y eso es muy importante, ¿no? Que cada proyecto tenga, bueno, pues las herramientas adecuadas para llevarlo a cabo, no solo en clave narrativa, visual, de estilo, de técnica, etcétera, sino también de ámbito del conocimiento más adecuado para desarrollarlo, ¿no? Hay proyectos que son más de archivo, otros son más de campo, en algunos es más interesante el periodismo, en otros la antropología, en otros la historia cultural o la historia del arte. Yo creo que tienes que nutrirte de ese background vinculado con un campo del conocimiento para tener las herramientas adecuadas para abordar esa realidad concreta. Hablando de influencias, acabas de hablar de The Wire, y en tu caso, Pepe, ¿hubo una influencia por parte de esta obra que sacó también cómics poco antes, en 2011, en 2001, sobre el 11 de septiembre, sobre los atentados de las Torres Gemelas, porque Estados Unidos sacaron una adaptación del informe judicial bajo la forma de una novela gráfica? En 2004 surgen los atentados de Atocha y Panini decide, bueno, nos vas a contar qué pasó exactamente, no sé si viene de Panini, si fue un encargo o si es una iniciativa de Anthony Giral o de alguien más, pero este informe publicado en Estados Unidos sobre los atentados del 9/11, como se dice, fueron una inspiración. Yo diría que para Panini puede que sí. O sea, de hecho, es Panini la que decide que la dirección, entonces, Córdoba, en concreto, que decide que se puede hacer, que como ha visto esto, yo diría que, no tengo sus palabras, pero creo recordar que más o menos el mecanismo es que la existencia de que está editado también por Panini la investigación que se hizo sobre, creo que al Senado, no estoy seguro, pero una comisión que se hace sobre los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, pues que se puede hacer algo similar en España, ¿no?
y son ellos los que hacen la propuesta a Tony Giral, y es Tony el que me hace a mí la propuesta de compartir el guión, ¿no? Entonces, esto ya vendríamos en posible de desarrollo después, de decir, es ¿por qué es Panini y no nosotros? Porque evidentemente en aquellos momentos no era un producto que pensaras que te iban a decir que sí, al contrario. O sea, si hubiera tenido esta propuesta, me hubiera pensado, me van a decir que no cualquier editorial. O sea, no voy a poder, esta propuesta no la voy a colocar en ningún lado, ¿no? Entonces me sorprende positivamente mucho cuando Antonio Giral me dice esto. Y yo creo que, bueno, ellos hicieron una valoración de que la sociedad española pues, podía responder un poco parecido a la americana, ¿no? Con el tema. Y bueno, creo que fue una valoración excesivamente optimista sobre ello, ¿no? ¿Se vendió bien la obra o no? Se vendió bien para lo que se vende en España, no sé cuántos. Yo creo que se hizo una tirada de 10.000, creo recordar, no sé cuánto, ahora no sé, pero no se agotó la tirada. Es decir, que era una tirada que yo creo que en las últimas cifras estábamos cerca de los 5.000, está muy bien, pero yo creo que lo que bueno, quizás nosotros ya teníamos que ver, en el momento que empezamos a elaborarlo, ya nos encontramos con una situación que quizás explica el por qué no funcionó determinado, ¿no? Es decir, en los primeros compases, digamos, del trabajo con Tony, cuando estamos haciendo la lista de todas las personas que hemos de entrevistar, tal, me comenta, oye, alguien de la editorial, cercana a la editorial, me ha dicho, ¿cómo vais a hacer un Mortadelo y Filemón sobre el 11M? Y nos encontramos con esa situación, de hecho, y a partir de ahí le damos vueltas y decimos, bueno, a partir de ahí hicimos un montón de entrevistas, desde la Pilar Manjón, que la conocía porque viví en forma indirecta el que no sabía qué pasaba con su hijo, pero Pilar Manjón, como presidenta de la asociación, cuando vamos a verla, hacemos lo mismo que hicimos con los fotógrafos, con los ferroviarios, con sanitarios, con los policías, con periodistas. Es decir, bueno, no, periodistas no, porque eso ya lo sabía, ¿no? Es decir, mira, hay Maus, y Maus habla de campos de concentración, ¿ves? Este libro te habla de campos de concentración. Hay Persepolis, ¿ves? Esta chica habla de Irán. Por lo tanto, vamos a hacer algo que va en esta línea. Entonces, lo más significativo es que de esas entrevistas, que yo creo que fueron cerca de 20, todo el mundo agradeció, la Pilar Manjón nos agradeció mucho que lo hiciéramos, porque había recibido ya llamadas de atención de personas de su asociación, y solo hubo una persona que nos dijo, no hace falta que me expliquéis, porque sé muy bien lo que es esto y lo que se está haciendo, que fue el ayudante de la fiscal. Esa es la única persona que en todo el montón de entrevistas que hicimos nos dijo, no me expliquéis esto. Pero gente joven, jefe de fotógrafos, me dijeron, sí, bueno, pues muy bien, que me gusta mucho, os agradezco que me lo expliquéis porque tenía problemas, nos encontramos con esa situación, ¿no? Entonces, eso ya tenía que habernos dicho que habría sí que es cierto que hubo repercusión en los medios y tal, pero bueno, también es cierto que una gran parte de la sociedad que no estaba de acuerdo con lo que seguía, que aún seguía lo que decía el mundo, que conste que nosotros a nivel de prensa, donde tuvimos más información tal fue el ABC. O sea, para situarnos un poco en la historia, ¿no? Pero había un montón de gente que aún seguía con el tema con la conspiración y que evidentemente... Y luego, pues eso, que hay un montón de gente aún, yo creo que no hay menos, pero mucha gente que piensa que ignoraba la capacidad de explicar a través del cómic. Curiosamente, uno de los elementos más gratificantes es que uno de los abogados de la asociación, de Pilar Manjón, cuando hicimos la presentación en Madrid, nos dijo, mi suegro me ha dicho al leer el cómic, dice, por fin he entendido lo que ha sido el proceso, que nunca he conseguido lo que tú me explicabas, entender lo que había pasado, y ahí lo he entendido, ¿no? Y dices, bueno, eso nos sirvió un poco de consuelo a la hora de decir, bueno, hemos conseguido un poco el objetivo que queríamos, ¿no? Pero es cierto que yo creo que nos movíamos en esa situación, ¿no? Y eso explica un poco, pues, el retraso, ¿no? Y que evidentemente si hubiera sido un gran éxito de ventas, hubiera habido seguramente más
productos de este tipo que se hubieran dando, ¿no? No fue un fracaso para ellos, evidentemente, pero no fue las superventas que esperaban. Muy bien, gracias. Vamos a volver después sobre el 11M, pero como Jorge se tiene que ir dentro de poco tiempo, vamos a hablar un poquito con Jorge y tú, Pepe, sobre, digamos, aspectos más académicos o más generalistas sobre lo que sería la no ficción. Para vosotros, la no ficción y en este caso los reportajes o el periodismo gráfico, tiene una especie de valor añadido a nivel del compromiso, porque yo lo que suelo observar es que cuando salen cómics de no ficción, muy a menudo están relacionados con algunos compromisos de los autores. Digamos que se les ve claramente el plumero, vamos por dónde van los tiros, hay un compromiso, hay una voluntad de denunciar algo, lo que no observamos en el periodismo mainstream, digamos. O sea que este género, de momento lo voy a llamar género, pero vendrá otra pregunta sobre si es género o si es ya otra cosa, casi un nuevo medio que estar haciendo, pero este género sería más propenso a expresar un compromiso o es solamente porque de momento es así y después pues se va a neutralizar. Bueno, yo creo que hay varios temas ahí, ¿no? Por un lado, hay una suerte como de confusión o de contagio entre activismo y periodismo, que en el caso del cómic está muy claro porque en muchos casos ha habido ONGs o la ONU, la UNESCO, que ha subvencionado cómics para divulgar realidades problemáticas internacionales, y ha habido, pues, me parece perfecto, ¿no? Muchos autores de cómic que han trabajado de ese modo. Claro, ahí no hay neutralidad, ¿no? Porque tú vas con el objetivo de denunciar y de posicionarte de un modo particular, ¿no? Después hay otros autores como el propio Joe Sacco, que trabaja en un periodismo más clásico, pero con las herramientas del cómic que permiten, pues, la distorsión, la caricatura, la cartografía, una serie de ventajas para comunicar gráficamente lo que uno quiere comunicar, ¿no? Pero después también hay toda una dimensión del cómic de no ficción que no tiene nada que ver con el periodismo porque es autobiográfico, ¿no? Y yo diría que así empezó el cómic de no ficción, con autores y autoras que contaban su historia personal, su historia familiar, sus problemas psicológicos, su depresión, a menudo desde el underground. Y bueno, hay un montón de obras maestras, desde Blankets de Craig Thompson hasta Persepolis, que han trabajado en esa dimensión. De algún modo lo que hizo Maus fue un híbrido, ¿no?, entre lo personal y lo histórico, no periodístico, sino más bien de narrativa histórica, etcétera, ¿no? Hay muchos géneros, muchas formas de cultivar la no ficción, ¿no? En mi caso particular, mi compromiso es conmigo mismo, con mis obsesiones y con mi mundo. Y en Los Vagabundos yo quería hablar de la migración, que es algo que he hecho en todos mis libros, hablar de migraciones. Soy hijo de inmigrantes andaluces en Cataluña y de algún modo es un tema que me ha interesado íntimamente mucho siempre. Y en Gótico y en Barbour and Beach sigo con mi trabajo sobre los libros, sobre los espacios del libro, sobre los archivos, sobre los espacios del conocimiento, que he trabajado también en mis libros de ensayo y de crónica, ¿no? Como Contra Amazon o como librerías. De modo que para mí lo más importante es ser fiel a mí mismo y ese compromiso con mi mundo, que efectivamente a menudo tiene que ver también, pues, con un compromiso social. Yo me considero un escritor político y de hecho Los Vagabundos de la Chatarra fue muy bien recibido entre los colectivos que trabajan con chatarreros y con indigentes y con homeless en Barcelona. Nos agradecieron que los visibilizáramos. Firmamos muchos libros en los festivales de cómic y en Sant Jordi a personas que trabajan en ese campo.
y me alegré mucho, pero no fue un proyecto que recibiera dinero de ninguna ONG ni que tuviera la complicidad de ninguna ONG. Fuimos por nuestra cuenta y yo creo que eso hizo que el proyecto fuera mejor que si hubiera dependido de ese tipo de apoyo y de ese compromiso previo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en todo lo que he planteado, en el sentido de que cuando hablamos de no ficción es muy amplio. Y yo además creo que la no ficción es uno de los campos a desarrollar, que está desarrollando mucho en Francia. Yo creo que también se ha desarrollado anteriormente en Japón y es uno de los campos en los que se va a desarrollar el cómic como medio. Pero la no ficción aquí estamos hablando de no ficción en periodística, digamos, la cual estaría la biográfica, la autobiográfica. Pero si nos referimos al tema de periodismo, para mí referentes yo saco Etienne de Bordeaux, especialmente, y en ese sentido, y soy muy lector en cuanto puedo de la Revue BD. Me encanta la propuesta, me parece que claro, ahí hay un elemento ya editorial, con una línea editorial. Entonces, si esa línea editorial para mí da la sensación de que es una línea editorial crítica, abierta a un periodismo crítico, pues yo lo que veo generalmente productos críticos, ¿no? Pero con una línea ya editorial, ¿no? En el caso nuestro, y cuando digo el nuestro, creo que puedo generalizarlo a Jorge, lo que hacemos es por voluntad propia, salvo el caso de 11. Por lo tanto, y no solamente es el caso mío, yo diría que en España las obras que ha habido tanto de biografías como de reportajes o asimilado o cercano a reportajes son voluntad de los autores. Y por lo tanto hay un compromiso propio del autor al hacer eso. No responde a una línea editorial ni responde a una línea de un periódico, no, responde a la voluntad de un tema que quieres tratar, ¿no? Entonces estás comprometido con ese tema. Y en ese compromiso con ese tema aparece todo las contradicciones sociales y aparece la situación social en la que te mueves inevitablemente, ¿no? ¿Y qué futuro le dais a este género que, según mi parecer, podría tener mucho más fuelle en España? ¿Está esperado? ¿Va a surgir yo qué sé, una dinámica, se va a producir algo importante o nos quedamos así? Yo diría que hay un problema económico muy grande, pero bueno, que tiene que ver con el público, ¿no? Con el público potencial. Claro, en Francia hay más mercado, hay más lectores. Como decía Pepe, pues hay una educación, ¿no? Tú vas a una tienda de cómic en cualquier ciudad francesa el sábado por la tarde y está llena de gente de todas las edades, ¿no? Y en cambio eso aquí no ocurre, aunque es verdad que el cómic ha subido muchísimo durante la crisis, primero porque no hay ningún modo de piratear el cómic que sea satisfactorio como lector, y después porque la pandemia también hizo subir, ¿no? el cómic, pero las estadísticas están un poco distorsionadas porque ha subido mucho el manga y no tanto el cómic de autores europeos, ¿no? Entonces, yo diría que en esos límites de mercado, aunque haya experimentos fascinantes como La Grieta, que yo creo que sería pues el cómic español que se sitúa en la línea de lo que hace Pepe, de lo que hago yo, posterior a nosotros, ¿no? Como una especie de nuevo jalón en la cadena de este tipo de narrativa. Aunque haya cómic periodístico, hay más, yo creo, cómic de no ficción autobiográfico, porque estamos en una época muy del yo. Y después, también creo que es interesante que para poder ganar al menos un pequeño sueldo digno con un proyecto de no ficción, estamos la mayoría pues aliándonos con instituciones, ¿no? En este caso de mi novela gráfica El Museo, que os comentaba, con Sagar, el Museo Nacional de Arte de Cataluña leyó Los Vagabundos, les gustó mucho y nos propusieron que hiciéramos un cómic sobre el arte gótico para buscar nuevos públicos. Entonces nos encargaron ese proyecto, fue muy bien, lo publicó Norma
en catalán y en castellano, y después nos encargaron convertir Gótico en un capítulo de una novela gráfica que combina la parte de periodismo, porque hay entrevistas, con la parte de ensayo más libre y más gráfico, ¿no? Entonces, claro, con una institución fuerte puedes cobrar dignamente, y lo interesante en ese caso, que es algo que ves en el Museo del Prado, en el Thyssen, en muchas exposiciones de arte contemporáneo, en ayuntamientos, etcétera, es conservar la independencia, ¿no? O sea, que sea un encargo no significa que no pueda ser un proyecto personal si tiene que ver con tu mundo, y sobre todo tienes que exigir que no haya ningún tipo de intervención en el guión, en el contenido, y que te den libertad absoluta, ¿no? Yo cuando esto ocurre trabajo sin ningún problema con encargos, ¿no? Mis dos últimos proyectos son el museo y mi libro sobre Madrid, que hice con el fotógrafo Alberto García Alix, con Ivory Press. Ivory Press me dio libertad absoluta, y entonces sí que creo que merece la pena asumir esto, que es lo que hace que sea sostenible, ¿no? Que puedas trabajar en ese tipo de proyectos que una vez está bien, 2 veces está bien, pero 20 veces en tu tiempo libre pues no funciona, no es sostenible. Hablando de libertad, Pep, ¿Panini os dio libertad total o había un pliego de condiciones estilístico, por ejemplo, diciendo, bueno, esto es una adaptación de un informe, es un tema bastante eh, complicado, vamos a hacer algo visualmente fácil de acceso, lo simplificamos porque ya es un tema, estamos andando sobre huevos, es un berenjenal, ¿no? O sea que, no sé. No, no, a ver, yo creo, o sea, no hubo ninguna, ahí Antoni consiguió, digamos, una cierta libertad, y quizás una vez hecho el producto pudo haber alguna sorpresa, pero en el sentido de que habíamos hecho algo que evitaba el morbo totalmente. O sea, una de las grandes preocupaciones que tuvimos en todo momento fue la del respeto a las víctimas. Evidente, si hubiéramos buscado algún elemento más, igual hubiéramos tenido algo más de éxito, ¿no? Pero era y ahí quizás hubo algún tema que habíamos sido demasiado, alguna valoración de que habíamos, pero ya estaba hecho, ¿no? Mientras lo hicimos no hubo ninguna intervención, y evidentemente cuando nos lo dijeron comentamos lo que nos parecía y convencimos de que tenía que haber sido así, que nuestra posición de respeto total y absoluto hacia las víctimas, pues tenía que primar sobre cualquier otro criterio, ¿no? Pero es cierto que pudimos hacerlo con gran libertad, ¿eh? O sea, no tuvimos ningún límite. Muy bien. Jorge, sé que te tienes que ir dentro de muy poco tiempo. Me gustaría oírte sobre tal vez una última pregunta y evidentemente Pepe después también. Sobre esto del periodismo gráfico. No sé si, bueno, tengo dos hipótesis, os las doy. No sé si el periodismo gráfico, como lo vemos hoy, es el síntoma de algo podrido en el periodismo tradicional, clásico, de la prensa y de la televisión, sobre todo, los noticieros. Conocimos muchos escándalos, falsos reportajes, bueno, hay problemas con los deepfake, con, bueno, todo esto, este periodismo, digamos, jerarquizado, vertical, que pertenece también a grandes medios, a grandes imperios. Y bueno, hay un desafío, hay gente que ya no acepta este tipo de información, y tenemos con las redes sociales en particular una especie de horizontalización o un acceso de cualquier uno a la voz pública, que se puede expresar, cualquier uno ahora puede dar su opinión. De cierta manera, el periodismo gráfico hecho por no profesionales, porque no sois periodistas, sería un síntoma más de este nuevo periodismo, de esta nueva
de este nuevo acceso a la información, digamos una información democratizada, o, y esta segunda hipótesis, estamos solamente asistiendo a una forma de intermediariedad más, es decir, la cultura de la convergencia, un transmedia storytelling, y llegamos casi a esta fórmula que me ha llamado la atención. No sé si me equivoco, pero he visto que das clases, Jorge, de periodismo literario. No sé si es un término, lo he visto en Wikipedia, lo digo. O sea Sí, que sí, aquí es muy común hablar de periodismo narrativo, periodismo literario, crónica, narrativo sí lo que conocía, pero literario me ha parecido incluso más que no, narrativo. O sea no, que no es. no sé si es el periodismo gráfico como lo hacéis o Yo como... creo que el periodismo gráfico no es periodismo ciudadano. Sí que hay algunos amateurs que hacen sketching y que simulan, ¿no?, una noticia o cuentan una noticia con dibujos, pero el periodismo gráfico es profesional y aunque algunos escritores lo hagamos sin haber estudiado periodismo, no significa que nos sigamos como el método periodístico, ¿no? Y es un trabajo muy arduo, tardas meses o años en acabar una novela gráfica de no ficción y por tanto requiere un tipo de pacto que es muy distinto del periodismo habitual, ¿no? El periodismo habitual tiene que ver con la noticia, con la actualidad y el periodismo gráfico llega después. A mí me gusta mucho cómo empieza el cómic de Joe Sacco sobre Sarajevo, porque él llega cuando ya la guerra hace mucho que empezó y llega tarde, ¿no? Y de que llega tarde y después va a estar años dibujando, cuando se publica el libro ya es mucho tiempo después y ahí lo que hace el periodismo gráfico es una lectura de conjunto de fenómenos que en tiempo real no pudimos entender porque no había distancia y que la novela gráfica te permite, ¿no?, construir ese sentido de, de conjunto. Por otro lado, tienes razón que es un modo de conseguir nuevas audiencias. También lo es, por ejemplo, el documental animado, que con Vals con Bashir y con otros ejemplos, pues tiene mucha potencia. Y también pues otras formas de periodismo transmedia, ¿no?, como la docu-web, como la docu-serie, como el hilo de Twitter bien documentado y bien trabajado. Son nuevas formas de la no ficción que tienen mucho impacto y mucha penetración en algunos casos y que hay que explorar. Pero el periodismo dibujado tiene como esta suerte de exigencia, ¿no?, de artesanía, de planificación, de dibujo, es lento y por tanto tiene otro tipo de dimensión y de alcance. Yo creo que en algunos casos lo que decía Pepe es muy interesante, ¿no?, que en algunos casos pues tiene una función pedagógica para que la gente no solo descubra qué ocurrió en el 11M o qué pasa con la pobreza en Barcelona, sino que a la vez descubra que el cómic es capaz de contar eso, ¿no? Es una doble pedagogía que el cómic está haciendo en nuestra época y como todavía no es totalmente mainstream, aunque lo sea el manga y los superhéroes, pues yo creo que hay mucho camino por delante y muy interesante porque es un lenguaje que nace y además es un lenguaje que aunque lleve ya pues, 30 o 40 años, sigue demostrando que puede mutar, ¿no? Cuando Joe Sacco se dibuja a sí mismo con la cabeza muy grande o cuando Sagar nos dibuja él y a mí con la nariz larga, como si fuéramos mentirosos, ¿no?, como si fuéramos Pinocho, bueno, pues ahí la subjetividad queda en entredicho de un modo gráfico, ¿no? Y cuando en la grieta encontramos la fotografía convertida en cómic, fotografía de personas que han ganado el World Press Photo, ¿no? O sea, cuando ves que hay nuevas formas de contar con viñetas y con imágenes, pues ves que hay mucho camino por delante, siempre además en un formato tan clásico como es el códice, como es el libro en papel. Os tengo que dejar, tengo que dibujar a mis hijos a la actividad extraescolar y después tengo una presentación. Ha sido muy interesante y, por supuesto, cualquiera de los participantes o personas que vean este vídeo, si me quieren hacer alguna pregunta por email, Benoit tiene mis datos y los comparte. Muchísimas gracias, un placer conocerte, Pepe. Igualmente, Jorge. Saludos, Pepo, y gracias a
a todas por haber estado aquí y seguid sin mí. Bueno, Gracias. ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Gracias, un placer. Muchas gracias. Cuidaos. Bueno, respecto a la pregunta que hacías, es que yo creo que los campos entendiendo la información como un campo social, digamos, estilo Bourdieu, en Francia es muy diferente a España. Es una situación, y por eso, digamos, hay productos totalmente diferentes que son, no diría con la distancia, por ejemplo, que viven el momento, puede ser los de la Revivede o los de Etienne Dabodo, ¿no? En nuestro caso, lo que es la libertad de información tiene 40 años y lo que es la pluralidad de información igual ni ha existido en nuestra sociedad. En el sentido de que el campo de información ligado a intereses concretos, no solamente empresariales, que podría ser el caso de La Vanguardia, sino porque el resto ya son de grandes, o sea, ya son de fondos de inversión generalmente la propiedad, sino que es que están ligados a conceptos ideológicos que se mueven del centro a la ultraderecha o al centro ultraderecha que vivimos, ¿no? Entonces ahí, salvo en lo digital, que hay una serie de cabeceras en lo que es el papel escrito, que es el que podría mantenerlo, ahí nos movemos de un centro izquierda a la ultraderecha, digamos, ¿no? Entonces eso limita bastante las posibilidades del periodismo de investigación. En el primer cómic que hice, que fue Asesinato de la Mezquita, el protagonista era un periodista. Y hay un chaval que juega con aparece un periodista nuevo. Esto lo hicimos para un periódico. Esto se publicaba en un periódico, en el Punt Avui. En el Punt, entonces no era Avui, era el Punt que se editaba en Gerona y que empezó a editarse en el resto de las comarcas de Cataluña. Entonces había un periodista, colocamos un periodista y ese periodista le hice decir, comentando, dice otros comentaban de, mira, este es tan ingenuo que aún se cree el periodismo de investigación. Esta broma en el periódico no molestó, al contrario, decían, mira, es verdad. O sea, estábamos viendo, y era un periódico, el Punt, que en esos momentos era muy local y tenía bastante aún cercanía con lo que se publicaba, ¿no? Porque a mí era un periódico que me gustaba bastante por eso, porque te informaba de lo cercano. Pero lo que es el periodismo de investigación, no el de opinión, sobrevive, en nuestra sociedad sobrevive, ¿no? Y entonces cuando haces una obra como ha hecho Jorge o como fue 11M, era un periodismo de investigación, en cierta forma, ¿no? Porque, o sea, no haces opinión, sino que haces es buscar todas las informaciones y opiniones para darles una forma de explicar, para poder explicar el núcleo el objetivo, el núcleo del mensaje, ¿no? Y eso sigue siendo, yo creo que en nuestro caso, es algo que se responde a una voluntad de los autores en general, en nuestro caso fue algo excepcional, y que por lo tanto aporta en nuestro panorama periodístico, aporta algo diferente, totalmente diferente, ¿no? Y creo que es muy difícil comparar y homogeneizar nuestra situación periodística ya no diría de Francia, a la del resto de Europa, digamos, ¿no? Es muy diferente. Vale, gracias. Bueno, como ya hace una horita que estamos hablando, yo te voy a hacer una última pregunta y después voy a dejar la palabra a los que están aquí con nosotros porque espero que tienen preguntas para ti. La última pregunta que tengo yo es, cuando empiezas un guión, trabajas con un dibujante en la mente, ya sabes con quién te gustaría trabajar o al final se pueden imaginar varios dibujantes o te dejas aconsejar por una editorial o, bueno, sé que has trabajado muchísimo con Alfonso López, me imagino que sois amigos, pero podrías trabajar con, yo qué sé, imaginamos Sagar, por ejemplo, para hacer un CM, o es impensable la estética de Sagar con un proyecto como 11M. No, yo creo que no, o sea, cuando yo, sea por voluntad propia, o sea, porque el editor me ha dicho, oye, este dibujante, ¿qué te parece? Lo miro y digo, pues me gusta. Cuando empiezo el guión ya sé el dibujante que va. Y Sagar es diferente de Joan Mundet, pero yo creo que son intercambiables en el sentido
A mí Sagar me gusta muchísimo y además lo conozco como persona poco, pero no tanto como vos, pero es una persona que también me parece, cumple con una función que yo creo que en mi caso sí que exijo, que es que tenga buena relación con él, que haya una sintonía como persona y como ve la vida, digamos, porque si no, no podemos acabar de definir el mismo producto, ¿no? Si no hay esa sintonía. Y luego gráficamente, Sagar es una persona que tiene un realismo especial, pero es un dibujante realista. Y entonces podía haber hecho perfectamente el 11M. Dándole, quizás entonces hubiéramos hecho quizás algún momento diferente y tal, seguramente, evidentemente, no hubiera sido la misma narración al 100%, pero sí al 80 o 85%. Sí, sí. En este caso son dos dibujantes que yo personalmente no tenía ningún problema, ya más por lo que sé, es un currante muy serio y Sagar sería perfectamente una persona con la que podría trabajar. Sí, sí. Pero en el caso de Joan Mundet, Joan Mundet yo creo que también, porque, a ver, tanto Sagar como Joan Mundet, de cara a lo que ha dicho Jorge, otros dibujantes tienen capacidad o sea, lo que planteaba Jorge es de yo doy un escrito y ellos me lo convierten en una narración gráfica, por decirlo de una forma, ¿no? Y los dos tienen esa capacidad. Yo creo que tienen esa capacidad. Claro, Mundet en estos momentos es menos frío quizás que en el 11M y es más cálido y su estilo es... Y entonces sí que aún sería más... porque Sagar es más cálido en la forma de... Su trazo es más cálido. Siempre ha sido, pero ahora la diferencia entre los dos ya no es tanta, ¿no? Con lo cual también yo creo que también podrían adecuarse, ¿no? El Mundet de ahora es más cálido, tiene su línea, es más vital, ¿no? Y entonces, que como no es la misma que Sagar, pero ahí se podrían acercar, sí. Yo creo que sí. Eso de todos modos tendría que decirlo, Jorge. claro, no, pero era para oírte sobre, en efecto, tu relación con los dibujantes y si había una especie de anticipación y también para ver si aquí, en el caso del 11M, la dimensión línea clara, digamos, una facilidad de acceso. Has hablado de más cálido para Sagar. Claro, Cuando miramos aquí claro. estas imágenes, es verdad que tenemos una especie de frialdad, es algo bastante duro y bueno, supongo que tiene también su Está sentido. buscado también, sí, es cierto. A ver, en este caso sí que es cierto lo que me dice, sí que modificaría algo lo que he dicho anteriormente, en el sentido que tenía que ser algo que marcase la distancia, de alguna forma. La firma debía marcar una distancia de cara al lector, pero de cara a nosotros también, de forma que, que lo que se leyera se pudiera leer lejos de la identidad emotiva. O sea, disminuir la identidad emotiva que el trazo puede, no es neutro, el trazo no es nada neutro. Entonces un trazo cálido genera más, te genera más la empatía, genera más la identificación, la emotividad, la identificación emotiva. Y en este caso sí que queríamos que hubiera una distancia, que la lectura reflejara unos hechos y que permitiera reflexionar sobre esos hechos. Que esa distancia le diera además verosimilitud a esos hechos, credibilidad a esos hechos. Y en este caso sí, que por eso digo que en otras cosas Joan es más cálido. Cuando hace un western es diferente, es más cálido, hay emoción, hay mucha emoción, ¿no? En sus personajes. Aquí la emoción teníamos que reducirla al máximo. Me imagino, en efecto, es lógico. Vale, Pepe, muchísimas gracias por tus respuestas a mis preguntas y ahora pues abro el debate a todos los que participan en este webinario. No sé si hay preguntas. Espero que sí. Esperemos. Benoit, Dime, can I ask in English? en inglés, bueno, vamos a ver si lo entendemos. Venga, I come on. want to save people from my Spanish accent.
Actually, Benoit, your questions were so on spot that you kind of what I wanted to ask, you kind of got through it all. But I was wondering how does the audience for which the comic is supposed to address, how does this factor into the script writing and possibly the discussions that you have with the artists regarding the aesthetics or the format of the comic, which I feel like, or actually this last question already addressed that a bit, but maybe just go a bit deeper into that. Benoit, ¿me puedes traducir? Porque no. Yo no, tampoco lo he entendido todo. Al principio has hablado, Matilde, de audiencia, de cómo, de la importancia de la audiencia o de cómo, a ver. Can you try to resume it one more time? Ana Matilde, por favor. No te oigo. Sorry. Como la audiencia muda, changes the Cambio, sí. the estética del comic, or also the script writing. How does the audience affect the way you're going about the script writing and the aesthetic of the comic? Bueno, sí te entiendo bien. Estás preguntando de qué forma el público, la audiencia, ha sido importante en la estética. Público. Y el escritor. Sí, ¿cómo afecta al proceso creativo también, al proceso de escritura? Esto, y el guión también, sí, todo. Sí. Gracias. Todos. A ver, pero de todos modos, a ver, hay un paso de audiencia si te diriges a un público infantil o adolescente o un público adulto. Ha habido un cambio, evidentemente. Luego, en el resto, en el conjunto de las obras que yo hago en concreto, no tengo, a ver, sí, no tengo un público definido. Sé que hay un público que no le gustará y sé que hay un público que le puede gustar más. Pero eso ya no lo voy a modificar con mi obra. Y por lo tanto, lo que tiene más fuerza el que mi obra sea coherente, porque yo sé que el público el cual lo va a recibir. Evidentemente, si yo hiciera una historia de mainstream, pero ya no haría lo que estoy haciendo. Y haría otro tipo de cosas. Yo no haría no ficción, ya haría otro tipo de cosas, ¿no? Si en el caso en CM hubiéramos querido llegar a un público mayor, quizás no hubieran jugado al morbo, al escándalo, ¿no? Ahí quizás, ¿no? Pero en lo general, digamos, cuando haces una obra de periodismo, en nuestra sociedad sabes que hay una parte de la sociedad que ya se va a poner en contra y sabes que hay otra parte de la sociedad que va a estar, que le puede gustar o no, o que no está tan cerrada, ¿no? Pero que para ganártela dependerá de la calidad de cómo consigues llegar a esa mirada lectora, cómo puedes interesarla, ¿no? Entonces, quizás estamos hablando de eso, de un mercado bastante más reducido que el francés y que por lo tanto tampoco tenemos, o que el japonés, y por lo tanto no tenemos tampoco, ahora vamos a tocar el aficionado a tal o vamos a tocar, no, tenemos un público, tiradas de 2000 y pico ya es una tirada muy alta, lo cual nos dice que estamos con un público reducido y eso tampoco, o sea, el público, la audiencia no nos condiciona tanto, a lo mejor desgraciadamente, ¿no? Porque es reducida. Vale, gracias. Gracias. Sí. ¿Puedo hablar? Sí. Sí, te oímos. Sí, muchísimas gracias, Pepe y Jorge, que ya no está.
Es cierto que yo, bueno, esto de no ficción y ficción siempre me estoy interrogando porque, bueno, porque siempre hay ficción en la no ficción y al contrario, es difícil Claro. determinar una frontera entre los dos, pero a través de lo que acabo de entender y en el intercambio entre los tres, es que primero lo que estoy viendo es que es el carácter colectivo de lo que habéis hecho. También de una frontera, de una frontera borrosa entre guión y dibujo. Te metiste en bueno, el guionista no va a dibujar, pero va a trabajar de manera colectiva con el dibujante, y el dibujante va a meterse en el guión, bueno, a veces. Entonces, hay esto, y lo otro es que yo creo que la verdadera diferencia que habría que investigar más en esas mutaciones del cómic no es los cómics, la obra por sí misma, sino lo que está antes de la obra, todos los aspectos genéticos, los procesos de creación. Y aquí, cuando habéis hablado de todo lo que es documentación, es evidente lo que podemos intuir, me parece más evidente a través de lo que habéis dicho, de todo ese trabajo de documentación que de por sí es interesante, no para la obra futura, sino ya de por sí es interesante, como lo dijiste, Pepe. Y yo creo que tendríamos que trabajar más en esos aspectos de procesos de creación, en este campo de la no ficción, para mejor definirla, entonces. Sí, quizás, a ver, le estás planteando que la documentación de una obra de no ficción tiene un aspecto diferente de la ficción, eso está claro, ¿no? Aunque la ficción para mí también tiene que estar documentada, porque si no... Claro, pero no es el es mismo diferente. tipo de documentación. Las fuentes son diferentes, el tratamiento de las fuentes son diferentes y la relación de las fuentes y de lo que te dicen con la narración es más directa. De alguna forma, lo que te dicen las fuentes lo incorporas a la narración, lo conviertes en narración, en relato periodístico. Mientras que la información que utilizas para hacer una obra de ficción te permite, digamos, lo que es crear contexto, asegurar saber que determinadas líneas de movimiento del relato, pero cuando haces el trabajo, por ejemplo, en el 15M, pues 11M, hay una gran cantidad de diálogos que hemos procurado que fueran lo que nos había llegado oralmente, ¿no? en entrevistas y tal, ¿no? O sea, situarlo de forma que fuera lo más natural posible y tal, pero que apareciera ahí ya, ¿no? Voluntariamente, porque creíamos que era la forma de que fuera más real, más. Entonces yo creo que a esos niveles sí. El trabajo de documentación tiene una relación más directa con el relato. Sí, sí, sí. Gracias. Nada. Y el trabajo con el dibujante es cierto que depende de los guionistas, pero yo creo que el dibujante para mí el dibujante es, en algunos casos estamos trabajando desde el principio conjuntamente, como es con Alfonso. Ya la idea la tenemos desde el principio, la bajamos y la estamos trabajando conjuntamente desde el principio, ¿no? En otros casos no, pero el dibujante, aunque no esté desde el principio, para mí es clave. Es clave. Pero los dos habéis insistido en esta dimensión colectiva de trabajo con dos o tres personas. Sí, sí, claro, porque es lo que decía un poco Jorge. El dibujante a mí me aporta mucho eso. Entonces
No es como cuando voy a ver una película, pero es decir, lo que yo tengo en la mente, de pronto lo veo ahí y además luego pues intercambiamos ideas y tal. O sea, es decir, está creándose y lo veo y lo veo de pasar de una cosa abstracta en la mente o en el papel, que no deja de ser también una abstracción, a un tipo de abstracción mucho más concreta, que es la imagen. La imagen es la abstracción, son convenios, pero está mucho más concreta y tiene más vida, ¿no? Y ese proceso de vida es preciso. De cómo va tomando más vida, para mí es muy seductor. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenemos una última pregunta. Hemos llegado a las 6:30. Sí, tenía otro pequeño comentario, es que también veo que hay guionistas literarios, como decía Jorge, como Antonio Altariba, y yo me decía, bueno, a lo mejor también, no sé si en el futuro se podría editar, publicar los guiones literarios como se edita el teatro. El teatro. Yo he visto guiones de Antonio y evidentemente casi es un relato que se podría editar, digamos, ¿no? Se podría editar. Tienen un valor en sí, en algunos casos, porque la estructura de relato está ya montada, ¿no? En ese caso. Yo creo que los míos no sean tan editables, pero bueno, son mucho más abiertos. Pero bueno, yo creo que eso ya depende, porque por ejemplo, has citado una persona que Antonio, que yo creo que es una estructura, toda la arquitectura del relato está muy cerrada, ¿no? Luego, yo creo que en el caso de Jorge, la estructura es coherente, pero está abierta a la hora de plasmarse gráficamente, y en mi caso también está bastante abierta a la hora de plasmarse gráficamente, ¿no? Y en mi caso aún depende mucho de la plasmación gráfica. Vale, vale. El silencio se impone. Silencio se impone cuando el silencio se impone. ¿Hay tiempo para una pregunta? Por supuesto. Por supuesto, sí. Bueno, gracias a los organizadores y gracias a Pepe y a Jorge in absencia, porque además me permitís, yo estoy al otro lado del charco y me permitís con este horario también participar un poco de la conversación. Nada, Pepe, yo quería preguntarte, la pregunta estaba más bien pensada para Jorge por unas cuestiones que tienen que ver con el estilo de Sagar, ¿no? Esta idea de la subjetividad que traslada, ¿no? Y esta idea de la calidez o frialdad que tú comentabas también. Pero yo me preguntaba, porque estoy trabajando precisamente en eso, en las subjetividades migrantes y en la representación de los migrantes en el cómic y de la raza también, y de las personas racializadas. Entonces me preguntaba si a la hora de abordarlo, en particular en el 11M, o sea, en tu novela en el 11M, que no he podido revisar por una cuestión más geográfica que por otra cosa, me preguntaba si hay algún tipo de reflexión, ya sea en esa novela u en otras, en relación a esta cuestión, ¿no? La representación de las personas racializadas. Es decir, porque en ocasiones, ¿no? Hay, o detecto yo, impulsos contradictorios. Por una banda hay la homogenización de la representación de las personas racializadas y por otra banda hay una cierta creación exotizante de la otredad, como pueda pasar en Sagar, ¿no? En el estilo de Sagar en Vagabundos, por ejemplo. Entonces, no sé, me preguntaba si tú tenías una reflexión en ese sentido de cómo representar a las personas racializadas o si es algo que has reflexionado o hablado con los dibujantes o no sé, o algún comentario que tengas sobre eso. Bueno, a ver, el tema de migración es un tema que en este caso, incluso puedo hablar con Alfonso López, ha estado presente y hemos hecho muchas cosas, historietas cortas, otros temas, y luego dos obras que serían la primera que hicimos, Asesinato de la mezquita es en Vic, una ciudad y empezamos con una ciudad del norte del sur de Europa.
Jugamos con ese juego de la España que está en Europa, pero no deja de ser el sur de Europa, y Cataluña, que no deja de ser el norte de esa. Y los protagonistas son inmigrantes, magrebíes, porque además nace de una experiencia cercana y lo quise convertir en un relato, ¿no? Ahí, en este caso, luego el siguiente que hicimos, que era Color Café, aquí ya la inmigración toma un protagonismo, hay tres protagonistas, digamos, la derechización de Europa, la inmigración y el tema del cambio climático. Lo hicimos ya pensando que decíamos en el 2020 pasará esto, eso era en el 1990 y pico, no me acuerdo qué fecha, y por desgracia nos hemos equivocado un poco de lo que decíamos que iba a pasar en el 2020. En ese sentido, a ver, el estilo de gráfico de Alfons, aunque era realista en el primero, pero eso, claro, depende mucho no hay una reflexión previa, hay una voluntad del autor, en este caso gráficamente, ya lo habíamos hablado, de reflejar de calidez. Ahí sí que hay calidez, no puede haber frialdad, no digamos. Y entonces hay cierta distorsión siempre, pero para nosotros siempre partíamos de la distorsión empática, en la cual, desde luego, no estamos en contra del paternalismo, que en algunos casos, decir, tuvimos incluso algún momento de crítica porque poníamos que algún inmigrante era delincuente. Pues es una realidad, no hay esta realidad. Nosotros defendemos lo que criticamos en la sociedad que se plantea en esta situación, ¿no? Y de alguna manera situamos la pandemia que se producía en ese año en un barrio en el cual la mayoría eran inmigrantes, ¿no? Y en ese claro, yo creo que la labor de Alfons era el darle sentido como persona, como una persona normal y corriente como las demás, digamos, como una persona que racialmente tendrá otras formas, otras cosas, pero que no deja de ser un ciudadano como el resto de los... O sea, es decir, la deformación que le daba gráficamente era la misma que podía darle al malo, que era un símil de Berlusconi, o al malo teníamos esos modelos, o al malo del primero de ese asesinato a Mezquina, que era un símil de Aznar. Es decir, jugamos la deformación incluso era más negativa en un caso que no en la otra, ¿no? Y yo creo que en todo caso, precisamente eso es lo que producía un elemento de empatía, de considerar esa figura como tan igual como la del resto, ¿no? Yo creo que ahí Alfonso ha sido... solamente y además creo que hay un momento determinado que es en la vida de Miguel Núñez, en el relato que hacemos, en que la figura se distorsiona totalmente y es la del torturador. Y la del torturador se convierte en una bestia, un monstruo. Pero solamente ahí, del resto, las personas son personas evidentemente, la caricatura te genera cierta empatía o cierta antipatía, eso es cierto. Pero evidentemente hay, tanto Alfonso como yo hemos jugado que la empatía está por los débiles. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues muchas gracias a ti, Javier, por esta pregunta, a ti, Pepe, por las respuestas. A menos que haya una última pregunta, yo creo que podemos dar por acabado este webinario y saludar y dar las gracias a Pepe por tu disponibilidad y por tus respuestas. Ha sido un placer conocerte. Igualmente, Benoit, nos hemos visto virtualmente, pero nos hemos visto, lo cual está muy bien. En contacto, en efecto, pero no nos conocíamos. Pues ya está hecho. Y gracias a todos y a todos los que estaban aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Os deseo una feliz velada y hasta la próxima. Pues nada, Gracias a ti. Gracias. Gracias, Benoit. Gracias a todos. Gracias. Nada. Gracias. Hasta pronto.